Buenos días, continuamos entonces con nuestro curso de lógica computacional. En clases anteriores hemos venido revisando las definiciones necesarias para poder entender en qué consiste el método de resolución. Decíamos en la clase inmediatamente anterior que el método de resolución es justamente el método que utiliza el motor diferencial Prolog para, a partir de conocimiento, y ese conocimiento son cláusulas, obtener nuevo conocimiento. Fundamentalmente eso es el método de diferencia. Decíamos que era algo así: tenemos conocimiento, veamos estas cajitas como dos cláusulas. Las voy a poner de tamaños distintos porque no importa cada cláusula cuántos literales contenga. Recuerden que una cláusula es una cantidad cualquiera de literales unidos por O, y aquí pensemos en otra cláusula. A partir de esas dos cláusulas, cláusula 1 y cláusula 2, mirábamos en la clase anterior, yo les explicaba que a partir de ellas dos se puede obtener que esas cláusulas ya son conocimiento, se puede obtener una nueva cláusula, y a esa cláusula les decía yo que se llama resolvente, que también será conocimiento porque el resolvente será consecuencia lógica de las dos cláusulas de la cual se partió. Y a eso es a lo que se conoce como método de resolución. Lo que estamos estudiando son las definiciones que requerimos para poder aplicar lo que es el famoso método de resolución. En la clase anterior alcanzamos a revisar algunas de ellas. Revisamos la definición de qué es una sustitución. Fundamentalmente ese concepto es muy importante y se puede concretar en esta expresión. Es un conjunto. ¿Por qué conjunto? Si nos damos cuenta, aquí están las comas que separan los componentes de ese conjunto. ¿Y cada componente de qué se conforma? De una pareja. De una pareja, en general la llaman acá B sub n, T sub n, indicando que cualquier cantidad de parejas conforma una sustitución. Lo interesante es que la pareja, el primer componente de la pareja, obligatoriamente tiene que ser una variable. Este primero. Y el segundo, un término. Recordemos que, ¿qué es término? Constante, variable o función. Eso es un término. Una constante, una variable o una función. O sea que si yo tengo una pareja variable con variable, pues eso es una pareja válida. Variable con constante es una pareja válida. Variable con función es una pareja válida. Variable con predicado no es una pareja válida, porque el predicado no es un término. Tengamos eso claro, ¿no? Los predicados no son términos. Los predicados se llaman átomos o literales, pero los términos son variables, constantes o función. Ahora, lo que tampoco se puede es que aquí, en lugar de una variable, haya, por ejemplo, una función o una constante. En la primera componente de cada pareja que conforma una sustitución, obligatoriamente debe haber una variable. Después de eso, revisamos la definición de qué es una instancia, revisamos la definición de qué es una expresión y luego la definición de instancia de sigma n. Instancia de sigma n, básicamente, ¿qué es? Pues es a la expresión n. Ojo, es una expresión. ¿Y qué es una expresión? Cualquier, aquí lo decía, un término, un literal o una conjunción o disyunción de literales. Recuerden que literal es predicado, o sea, un solo predicado, un solo término o una cláusula completa se conoce como literal. ¿Por qué una cláusula completa se conoce como literal? Porque una cláusula es varios literales, varios predicados unidos por O. Entonces, una cláusula es una expresión. Si a esa expresión
a una expresión cualquiera le aplico una sustitución cualquiera, ¿qué es sigma? Una sustitución, como la que acabamos de repasar de la definición 36. A eso se le llama instancia de sigma en E. ¿Y en qué consiste? Acá incluso en el ejemplo 24 tenemos una ilustración. Contamos con una expresión cualquiera. Esta, por ejemplo, es un predicado, luego es una expresión, que decía la definición 37 que la tenemos ahí en pantalla, que una expresión es o un predicado, o un término, o una conjunción o disyunción de predicados, o literales. Recuerden que literales y predicados, en este caso, hace referencia a lo mismo. Entonces tenemos la expresión E. Y también tenemos la sustitución sigma. Una de ejemplo, pueden haber muchas. Alguien dirá, ¿y por qué eso es una sustitución? Fíjese que tiene dos parejas. Variable término, variable término. ¿Y qué hace cada pareja? Cada pareja tiene arriba una variable, abajo un término. B es una constante, luego es un término. Arriba una variable, abajo un término. F de X es una función, luego es un término. Luego lo que tenemos acá es una sustitución. Al hacer la instancia de esta sustitución sigma en esta expresión E que se escribe así, instancia de sigma en E, ¿el resultado qué es? Pues decíamos en la clase pasada que aplicar esa sustitución a la expresión. Por ejemplo, aquí tenemos una X y acá dice que X lo cambie por B. Por eso, en lugar de la X, ahora en esa expresión aparece una B. Posteriormente, aquí tenemos la Y y dice que la Y la cambie por F de X. Por eso, en lugar de la Y, aquí aparecerá F de X. Y a esto que tenemos acá, es lo que conocemos como instancia de sigma en E. O sea, instanciar, aplicar esta sustitución a la expresión. A eso se le llama instancia de sigma en E. Recordemos que una expresión es, Profe, señor, cuénteme, cuénteme, cuénteme. una pregunta. Digamos aquí en Sigma, en este punto aquí en Sigma, la variable X y Y, ¿surgieron a partir de estas dos variables o fue algo así? No, no necesariamente. Aquí podrían haber variables que no estén acá, pero obviamente pues deben tener cierta relación porque si no, cuando usted le aplica la instancia de sigma a E, le queda la misma E. Si aquí hubiesen solo variables que aquí no aparezcan, pues no podría reemplazar nada. Pero también se le puede aplicar la instancia de sigma en E. Lo que ocurre es que quedaría de esta forma. Cuando le aplico sigma a la expresión, el resultado que obtengo será la misma expresión. ¿Por qué? Porque todas las variables que habían en esta sustitución, nada tienen que ver con la expresión, luego no la modifican en nada. ¿Se queda claro yo? ¿Sí le Sí, queda claro? profesor. Bueno, perfecto. ¿Qué otra duda tiene por ahí alguien más? ¿Qué otra duda tienen? Bueno, Hola, profe, entonces, ¿está sí. grabando? ¿Cómo, hijo? No, yo preguntaba si estaba grabando. Siempre las he grabado. Bueno, continuemos entonces. Aunque si tienen dudas, no esperen a ver la grabación, aprovechen de una vez, que para eso vine, ¿sí me entiendes? O sea, estoy acá precisamente para resolver dudas, porque si se dan cuenta estamos trabajando sobre el, exactamente
el mismo documento que ustedes ya tienen, simplemente que estoy resolviéndoles dudas. Veamos la definición 39. Es una operación que a lo mejor ustedes están acostumbrados por ahí a ver en algunas partes, pero bajo otro escenario. La operación de composición. Seguramente en la asignatura Ciencias de la Computación han hablado un poco de composición, pero de funciones. En este caso se habla de composición de sustituciones. Se utiliza el mismo símbolo de composición que se utiliza en funciones. Este círculo pequeño entre las dos partes que se van a componer. En este caso lo que se van a componer son sustituciones. Acá están escritas en forma general dos sustituciones. Sustitución 1 y sustitución 2. ¿Por qué les digo que en forma general? Porque no es una sustitución específica de ejemplo, como estas, por ejemplo, miren. Esto ya es una sustitución específica. Está diciendo la variable x cámbiala por f de y, la variable y cámbiala por z, la variable x cámbiala por a, la y cámbiala por b y la z cámbiala por y. Acá arriba no. Acá arriba, en forma general, totalmente en general, está diciendo simplemente una primera variable x1, cámbiala por un término de 1. A otra variable x2, cámbiala por un término. En general, xmtn, ¿qué significa? Que haya cualquier cantidad de pareja, m, cualquier cantidad de parejas variables sobre término en esa sustitución 1. En la sustitución 2 ocurre lo mismo. Dice, una variable, sino que aquí, como las de aquí se llamaron x, las variables, y los términos de aquí se llamaron t, para poder identificarlos, las variables aquí se llaman y los términos se llaman s. Pero fíjense que ocurre exactamente lo mismo. Aquí que está diciendo, esta n, ¿qué significa? También que cualquier cantidad. ¿Y por qué no usaron n aquí y m aquí o n en los dos lados? Para indicar, ustedes saben que la matemática es así de rica en la expresividad, para indicar que la cantidad de miembros de parejas que tenga esa sustitución no tiene para nada que ser igual a la cantidad de parejas que tenga esta sustitución. Son dos sustituciones, cada una con cualquier cantidad de parejas. Y recordemos que cada pareja es variable término, para indicar que la variable que aparece de primero en la pareja se puede cambiar por el término que aparece de segundo. Ahora, hasta ahí solamente que nos han dicho que hay dos sustituciones cualquiera, cada una con cualquier cantidad de términos. Ahora va a indicar cómo se hace la operación de composición de sustituciones. Y es aquí donde nos lo indica. ¿Cómo se hace esa composición? Les pido el favor que cada uno lea y cada uno me diga en sus palabras en qué, pues ya lo habían leído, llevamos incluso 10 o 15 días leyéndolo, pero ya hoy digamos que a manera de síntesis les pido el favor que me vayan contando en qué consiste esa composición. No vayan a leer x1 sigma 2t1, sino con sus palabras, o sea, si a usted le ponen a describir en qué consiste la operación de composición de sustituciones, ¿usted cómo describe eso? Se puede leer como una variable y una sustitución, ¿no? O sea, Como por variable y sustitución. si usted tiene que contarle a alguien cómo se hace la operación de composición entre dos sustituciones, ¿cómo le dice que la haga? ¿Sí me entiende? Alguien le puede preguntar, ¿cómo hago para hacer una composición entre dos sustituciones, cualquiera? ¿Usted cómo le indicaría en sus palabras cómo hacerla? Pues bueno, yo tengo una forma de hacerla ahí, según lo que entendí, probé con varios ejercicios y me salió. ¿Cómo es? Cuéntenos, Luis. Agarro los segundos, o sea, los términos de la primera sustitución y los hago una expresión.
y lo hago normal como en el paso anterior que usted nos explicó. Y lo único que hay que tener en cuenta aquí es que si me queda la misma variable con el mismo término, se elimina. Repítame, que le entendí parte y no le entendí otra parte. O Repítame, sea, por favor. tomo la primera sustitución sigma 1 y Toma la agarro, que a ver, lo que está diciendo Luis es la que aparezca de primera, exacto, en este caso esta. le agarro los términos solamente y los puedo agrupar en una expresión aparte. O sea, yo lo hago en mi mente, pero o sea, si se hace más fácil, se puede escribir, ¿no? Bueno, coge los términos y qué hace con esos términos. Entonces, los términos los agrupo como una expresión y aplico el paso anterior normal, una sustitución normal con el sigma 2. Lo que Luis está diciendo es esto. Luis está diciendo, yo creo una nueva expresión. O sea, pero imaginariamente, tampoco sí me entiende. No importa. Y pone ahí T1, T2, algo así. En Sí, otras palabras, lo que está diciendo es que coge todos los términos hasta TM. ¿Por qué M? Porque esta que está de primera tiene M. Listo, cogió los términos. Luego, ¿qué es lo que hace, hijo? después hago una sustitución normal como en el paso anterior que nos explicó, pero con sigma 2. Ah, le hace instancia de sigma 2 Exacto. ahí. ¿Cierto? Sí, y pues ahí lo único que tengo en cuenta es que si me queda, por ejemplo, y sobre y, la variable igual al término se elimina. O sea, como yo lo veo como si quedara 1 sobre 1, entonces ese Sí. término se elimina. Porque dice, a Juan cámbialo por Juan. Entonces no se cambia por nada. Recuerde que la sustitución Entonces, es... sí, exacto. Y si, por ejemplo, me queda sobrando algún término en sigma 2, pues solamente lo uno y ya. Ajá. Bueno, todo eso hay cosas en las que son ciertas y hay cosas que no son lógica, matemáticamente ciertas. ¿Qué no es cierto? O sea, no puede armar una expresión ahí con esto porque las expresiones no son así. O sea, la expresión no es un conjunto de términos separados por comas o algo así, ¿sí me entiende? Sí. Lo que sí es cierto es lo que está diciendo Luis acá. O sea, Luis está diciendo cosas que son ciertas, a pesar de que esto de aplicarle sigma 2 a E no sea cierto. O sea, pero lo que está diciendo es lo que dice esta fórmula. Que la fórmula que dice, coja la primera sustitución, tal cual está. Es decir, coja la estructura de la primera sustitución. En este caso voy a borrar esta completa, porque lo que nos está diciendo es cojan la primera. ¿La primera cuál es? ¿Hasta dónde llega? Hasta acá. Si se dan cuenta, eso que tengo en rojo es la misma estructura de esta primera. ¿Por qué la misma estructura? Porque es que al hacer la composición de dos sustituciones, el resultado no es una expresión. Sigma 2 en E, por ejemplo, que es lo que nos decía ahorita Luis, ¿eso qué me da como resultado? Si a una expresión yo le hago la instancia de una sustitución en la expresión, el resultado será una nueva expresión. Pero resulta que la composición de dos sustituciones, lo que me da como resultado es una nueva sustitución. No, sí, profe, sino que bueno, no me hice entender. Yo lo hago así, pero para manera mental, pero ya yo lo hago normal. O sea, yo me paro en f de y entonces me voy a sigma 2, busco y, sé que tengo que sustituir por b y me traigo la vez para acá. Solo es como una Listo, forma de explicarlo didácticamente, pero ya. listo, sí, perfecto, gracias, sí. No, y sí, tiene razón, o sea, lo que él está diciendo es, de alguna manera tengo que hacer lo que dice aquí. ¿Y acá qué dice? Dice, coja la estructura idéntica a la que aparece de primera, ojo, no a cualquiera de las dos, sino a la que aparezca de primera en la operación de composición. En este caso, sigma 1. Eso nos lleva a una conclusión que más abajo está, que esa operación no es conmutativa. O sea, no es lo mismo sigma 1 compuesto con sigma 2, no es necesariamente igual que sigma 2 compuesto con sigma 1. Pueden ser dos. Esta puede arrojar una sustitución y la otra puede arrojar una sustitución muy distinta.
La conmutación, o sea, la propiedad conmutativa no se cumple en esta operación de composición de sustituciones. Pero bueno, sigamos donde íbamos. Se coge la estructura de la primera. Fíjense que ¿cuál es la estructura? Variable x1, aquí variable x1. Y aquí decía, cámbiela por este término. Simplemente que aquí dice, cámbiela por ese término, pero el término sí es una expresión, que es básicamente es a lo que hacía referencia Luis. A ese término aplíquele la sustitución 2. ¿Cuál es la 2? Esta segunda. Después, variable segunda, déjenla igualita, pero al término que la acompaña, aplíquele esta sustitución 2. Hágale instancia de la sustitución en T. Hace un minuto revisábamos que es hacer instancia de la sustitución en T. Es si las variables que están aquí aparecen aquí, reemplace esa variable por lo que tenga asociado. Eso es hacer instancia de la sustitución en T. Miremos este ejemplo y verán. Dice que aquí, ¿qué dice? Dice, coja la estructura de la primera. Si es sigma 1 compuesto con sigma 2, la estructura de la primera es esta. O sea que, ¿cuál sería la estructura de la primera? X, que es la variable primera esa que tenemos acá, cámbiela por algo. ¿Pero qué es el algo? Este término. Pero a ese término tengo que aplicarle esta sustitución. Resulta que el término es f de y, pero la sustitución dice y, cámbiala por b. O sea que eso, ¿cómo me va a quedar? F, ya no de y, como estaba originalmente, sino de b, porque aquí al aplicarle a este término la sustitución 2, aquí me dice que y lo cambio por b. Luego dice y, variable y, cámbielo por z. Pero ¿qué me dice z? Nuevamente tengo que hacer lo mismo. A esta y, aplicarle esta sustitución. Y aquí dice que z lo cambio por y, o sea que me va a quedar y, cámbielo por y. Y en ese momento se terminó esto que está en este círculo rojo. Porque ya me recorrí toda la sustitución dejando la misma estructura que tenía en cuanto a las variables y a los términos que las acompañan, en lugar de dejarlos idénticos, les apliqué la sustitución que aparece de segunda. ¿Hasta ahí hay preguntas? Señor. Profe, yo tengo como Cuénteme. una conclusión. Dice que empiece, bueno, variable X, voy y miro el término f de y, ¿cierto? Perdón, ¿me repite que no le entendí bien? Bueno, profe, yo tengo como Una una teoría. conclusión, una teoría vagamente así, si no, no sé, obviamente creo que lo más probable es que esté mal, No importa. pero bueno. Entonces, bueno, empiezo primero con sigma sub 1. Entonces, empiezo primero con la variable x, ¿cierto? Sí, con la estructura idéntica a la que está en sigma sub 1. Es como si usted la reescribiera. Pero en lugar de dejar esto, normal como está los términos, le aplica la sustitución 2 a cada uno de esos términos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo observo o analizo ahí? Entonces, yo miro el término f de y. Entonces, yo miro que esa función está con una variable y, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, me voy a sigma 2 y busco una variable que esté en términos de y. Y esa función la reemplazo con el término sub b, ¿cierto? No en términos, sino que sea exactamente la variable y. O sea, cada una de las variables que hayan acá, Exacto. ahí podrían haber varias, usted mira si aparecen aquí como variables. Y si aparecen, Y ahí la reemplazo reemplaza. esa variable por el término. Eso es hacer instancia de sigma n, exactamente eso. Vale. Entonces, ¿por qué usted puso, es que no sé si es y sobre sub y? Pues bueno, yo entiendo. Miro la variable y. ¿Y aquí qué Entonces miro tiene? que tiene término z. Entonces Z. voy a sigma sub 2 y miro que hay una variable que está z. Entonces Ajá. reemplazo
reemplazo la variable z por el término y, ¿cierto? Sí, Entonces me queda y sobre y. sí. Entonces, ¿por qué aquí la solución de sigma por sigma sub 1 por sigma sub 2 aparece z sobre y? Obviamente entiendo que quizás se simplifica y sobre y. Ya le explico por qué. Es que no hemos terminado. Hasta ahora hemos explicado esto que puse aquí en rojo. Ahora, Ah, vale. aparte de eso, fíjate que dice, coja toda la estructura de la primera y reemplace cada término aplicando la sustitución 2. Pero luego dice, y únale esto. ¿Y qué es lo que dice eso? Dice, únale todas aquellas que aparezcan acá, todas las parejas que aparezcan acá, todos los Y sub J, que cumplan con esto, con esta condición. Ojo, con esta condición. ¿Y cuál es la condición? Que la variable Y sub J, cada una de esas variables Y sub J, no aparezcan como variables en la primera sustitución. En este caso, X, ¿cuáles son las variables del ejemplo? La variable de sigma sub 2 es X, es Y X, y. y Z. Pero X también es variable aquí. O sea que esa no se te tiene que unir. Esa pareja no se te tiene que unir. Y también es variable aquí. O sea que esa pareja tampoco se tiene que unir. Z, en cambio, no es variable aquí. Alguien va a decir, ¿cómo que no? Yo veo que ahí aparece. Porque mírela. Pero es un término. Pero aparece como variable, más no como término. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice, y únale. Entonces, ¿qué le vamos a unir? Unirle es ponerle más parejas. La pareja tal cual esté, o sea, Z, cámbielo por Y. Eso es lo que me dice la definición. Entonces, la pregunta de Junior es, ¿y entonces de dónde sale este ZY? Entonces ya se está dando cuenta que ese sale de aquí. ¿Qué es lo que pasa con Y? Cámbialo con Y, que ese no se pone porque, lo decía Luis hace un rato, es decir, a Juan cámbialo por Juan, o sea, no está sustituyendo nada. Entonces, cuando en una operación, en una sustitución aparece que una variable se cambie por ella misma, eso se suprime de la sustitución. ¿De acuerdo? ¿Me entendió, hijo? Sí, profe, claro como el agua. ¿Alguna otra pregunta les queda por ahí a alguien? Profesor, ese 9 que tiene ahí como exponente, ¿eso qué significa? No, eso es una nota al pie, hijo. Ah, Abajo del documento hay una nota de pie de página. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer mientras ahorita el receso de que yo procese el documento? Fíjense en esta sustitución que yo tengo aquí. Tengo dos sustituciones. Lo que ustedes van a hacer es intentar hacerla mientras yo proceso el video. Bueno, lo engrandecí mucho y ya no se ve. Ahí. Por favor, escríbanlas por ahí en una hojita en alguna parte. O sáquenle un captura de la pantalla, hagan algo. En todo caso, tenemos dos, sigma 1 compuesto con sigma 2. Evalúen cuánto da. Y sigma 2 compuesto con sigma 1, evalúen cuánto da. ¿De acuerdo? Sí, señor, entendido. Bueno, entonces ya nos vemos. Voy a procesar el video porque quedan menos de 3 minutos. No alcanzamos a revisar ese ejercicio. Y ya regreso. Vale, profe.